Bueno, creo que estamos en vivo ya. Muchas gracias por conectarse a esta masterclass Nutrición para la recuperación de lesiones, cómo acelerar la recuperación, preservar músculo y volver a entrenar de más rápido. Eh, ¿De qué vamos a hablar acá? Bueno, básicamente vamos a hablar de un par de cosas fundamentales que no se toman en cuenta para la recuperación de las lesiones. Vamos a hablar por qué solamente enfocarse en la vía tradicional de tratar las lesiones y los dolores crónicos no te ayuda a recuperarte más rápido. Vamos a hablar de los 5 pilares fundamentales de la nutrición que tú tienes que tomar en cuenta para poder contribuir a la aceleración de tu recuperación, entre otras muchas cosas más que son importantes. Eh, Esto lo digo para quien esté saltando en esta masterclass, vea la importancia que tiene y se quede. Algunas cosas fundamentales. Esto yo lo voy a colgar en mi canal de YouTube, por lo que voy a dejar todo lo que sea las dudas, las preguntas para el final. Una vez yo termine la presentación, voy a parar la grabación y pasamos a contestar las preguntas en el caso las que estén en el chat o las pueden formular en vivo también, ¿ok? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Para quien no me conoce, yo soy Ronald Velázquez. Yo soy especialista en movimiento, especialista en cambios de comportamiento y coach de individual design. ¿Qué significa individual design? Diseño individualizado de programas. Eso es un sistema que combina la prescripción de movimiento, entrenamientos, hábitos y nutrición enfocados y centrados en el individuo. Yo estoy haciendo este formato de coaching desde el año 2016, pero mi camino en el coaching viene de mucho de antes de esto. Yo comencé como muchas personas que comienzan acá en Sudamérica con CrossFit y bueno, fui migrando a medida que mi entendimiento iba creciendo. Acá yo tengo en la pizarra una declaración de lo que significa para mí el coaching y el fitness y todo esto. No la voy a repetir, sería demasiado tedioso. Si te interesa leerla, eh, dale pausa al video y la lees. Mis compañías de coaching remoto son eh, 2016 y RPP Movement. En 2016 yo me enfoco sobre todo en el tema de el coaching individualizado y el coaching nutricional. Y en RPP Movement yo me enfoco en el tema de las lesiones, los dolores crónicos, el movimiento. Y bueno, por eso esta masterclass de hoy es básicamente una fusión entre esos dos temas, ¿ok? Por lo cual es una masterclass que le viene bien a mi audiencia en ambas compañías. Esto que está por acá, por debajo, son un poco mis calificaciones. Yo soy OPEX CCP desde el año 2019. Soy Active Life Professional. Esto compañías la pueden buscar ustedes, googlearlas y para entender mejor de qué se trata. Tengo mis certificaciones en coaching nutricional de Precision Nutrition. Soy coach certificado en coaching nutricional de nivel 1 y soy coaching certificado en Sleep, Stress and Recovery, que es una especialización de Precision Nutrition. Y esto lo cual me hace acreedor a esta certificación de OPEX Nutrition Specialist. Que esto lo menciono porque es muy importante desde el punto de vista de que si tú no me conoces, estás aterrizando acá, entiendas que, bueno, hay algo detrás y que te puede hacer comenzar a confiar en lo que voy a decir, ¿ok? Pero bueno, vamos a entrar entonces en materia. Eh,
Vamos a hablar específicamente de la nutrición para la recuperación de las lesiones, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las personas se recuperan más lento de lo necesario. Esto obedece a que estamos acostumbrados, lo cual tiene mucho sentido, a irnos por lo que nosotros llamamos la vía tradicional o el cuidado habitual para el dolor. Cuando tú te lesionas o tienes una molestia, un dolor que se vuelve crónico, o no necesariamente crónico, empiezas a sentir una molestia, un dolor que te llama la atención, ¿qué es lo primero que tú haces? Tú buscas diagnósticos, buscas tratamientos, buscas especialistas, ¿verdad? Tiene todo el sentido del mundo. Esto tiene lógica, esto tiene que ser así. Estos especialistas, esto lo que vamos a llamar el sistema de cuidado de la salud, te ofrece la vía tradicional que ellos siempre han ofrecido. Imágenes, inyecciones, medicación para el dolor, que comúnmente se conoce como opioides, y cirugía. Este es el enfoque del cuidado de la salud. Pero el problema con esto es que nos quedamos sin tomar en cuenta algo fundamental y que está totalmente en nuestro control. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo básicamente a em, la nutrición, nuestros hábitos y nuestros comportamientos. Esto que aparece acá en la pantalla, que es el principio de carga versus capacidad, no me voy a extender porque yo tengo un video súper extendido explicando esto. Y que por cierto, en mi canal de YouTube voy a colgar en la descripción de este video y al final, a los que están acá en vivo conmigo, les voy a pasar la grabación por el chat. Sin embargo, voy a enfocarme rápidamente en estas cajitas que están acá en el lado izquierdo de la pantalla que dice sueño, nutrición y estrés. Lo que está detrás de este principio de carga versus capacidad es que esas cajitas que están en letras amarillas, que dice diagnóstico funcional, sueño, nutrición y estrés, son cajitas que nosotros podemos manipular, podemos trabajarlas para que se vuelvan más pequeñas y así todas nuestras actividades diarias que están en forma de estas cajas que dicen ejercicios, deportes, hobby, trabajo, etcétera, bajen por debajo, valga la redundancia, de esta línea punteada que representa nuestra capacidad. Si todo lo que nosotros hacemos está por debajo de esa línea punteada que representa nuestra capacidad, pues nosotros no vamos a tener dolores, molestias, lesiones, ni nada por el estilo. Entonces, esto lo que trata de ilustrar es la importancia que tiene los hábitos, los comportamientos y la nutrición en el proceso de recuperación de lesiones, dolores crónicos, postcirugía, etcétera. Pero entonces, ¿en dónde está el error? Para la mayoría de las personas. El primer error es que sencillamente no entendemos la importancia de esto, es decir, no tenemos el suficiente awareness para ver que el sueño, nuestros hábitos, nuestros comportamientos, nuestra nutrición tienen este poder tan grande para influir en nuestros diagnósticos y en nuestras situaciones, perdón. Y específicamente en cuanto a la nutrición, si tú que me estás viendo eres una persona activa, que haces ejercicios, entrenas, corres, vas al gimnasio o haces algún tipo de actividad específica, no sé, como pádel o lo que sea, ¿verdad? Cuando tú tienes una molestia, tienes una lesión que te obliga a parar de entrenar, es decir, te obliga a bajar la carga de entrenamiento, de movimiento que tú tienes regularmente, el error que se comete es que comenzamos a comer menos, comenzamos a bajar
las calorías porque empezamos a pensar de que como no nos estamos moviendo lo suficiente, necesitamos comenzar a comer menos. Ni siquiera le prestamos atención usualmente al sueño, cuando el sueño es lo principal, es lo número uno, incluso antes que la nutrición. No nos preocupamos por lo que es nuestro manejo de estrés, ¿sí? Y básicamente no comenzamos a trabajar a nuestro favor en esta cajita que dice sueño, nutrición y estrés. Entonces, ahí hay un montón que yo hablo en otros videos, en otro material. Solamente quiero mencionarlo acá de pasada. Súper importante entender que la recuperación es mucho más que los medicamentos, los tratamientos pasivos, todo lo que sea la parte médica. La recuperación comienza para ti con manejar tu sueño, una correcta hidratación, un correcto manejo del estrés, todos estos hábitos y comportamientos que te permiten a ti poder manejar ese balance entre recuperación y capacidad para que salgas de este tema lo mejor posible cuanto antes. Ahora, vamos a hablar específicamente qué sucede realmente cuando nos lesionamos, porque esto es fundamental y es a propósito para lo que vamos a ver en la parte de nutrición. Entonces, cuando nosotros nos lesionamos, vamos a hablar de una lesión que es incapacitante. eh, Esta lesión genera un daño tisular. Entonces, ¿qué significa un daño tisular? Bueno, básicamente un daño a nivel de tejidos. Eh, Pueden ser tejidos inertes como huesos, ligamentos, fascia, o pueden ser tejidos más activos como nervios, tendones, músculos, ¿ok? Pero a lo que nos referimos con tisular es a eso. Entonces, cuando hay un daño tisular, el cuerpo necesita reparar, reconstruir y regenerar. Por supuesto que todo eso cuesta energía. Y entonces aquí es cuando debemos comenzar a entender que aunque nos estemos moviendo menos, aunque estemos entrenando menos o no estemos entrenando en absoluto, nuestro cuerpo de alguna forma comienza a trabajar más. ¿Por qué? Porque está en este proceso de reparación, reconstrucción y regeneración. Y todo esto tiene unas demandas metabólicas elevadas, aunque no lo parezca. Entonces, vamos a hablar de el daño tisular, ya sea por cirugía o por lesión, inicia un proceso de recuperación en tres etapas. La etapa número uno es la etapa de inflamación, donde nosotros vemos que hay dolor, hinchazón, enrojecimiento, calor. Esto atrae químicos curativos a la zona. La etapa 2 es conocida como proliferación. Los tejidos dañados son eliminados, se construyen nuevos vasos sanguíneos y tejido temporal. Y finalmente, la etapa 3 es la etapa de remodelación, donde tejido más fuerte y permanente reemplaza al tejido temporal. La nutrición es extremadamente poderosa en las tres etapas. Esto que yo le coloco acá, tiempo de curación de los tejidos, esto es básicamente para que nosotros podamos entender a grosso modo y podamos tener una idea de cuánto tiempo se pudiese tardar la regeneración de tejido afectado, cualquiera que sea, en nuestra lesión. Em, es importante, súper importante entender que esto que yo estoy colocando acá son rasgos, son estimaciones generales, ¿ok? No son tiempos exactos. La recuperación depende de cosas como la gravedad, edad y estado de salud de la persona, calidad del sueño, de la nutrición, el background, es decir, qué tanto nivel de actividad física esta persona ha acumulado en su vida, historial de lesiones previas, adherencia al proceso de rehabilitación. El dolor es una experiencia compleja.
Es una experiencia, como yo digo siempre, biopsicosocial, quiere decir que ahí se meten emociones, creencias, o sea, el dolor es algo realmente bien complicado, ¿ok? Entonces, vamos a hablar básicamente, como les digo, a grosso modo, de cuánto tiempo pudiese tomar. Cuando hablamos de distensiones musculares, muscle strength, estamos hablando de cualquier cosa alrededor de una semana a 6 meses. Cuando hablamos de tendones, hablamos alrededor de 4 a 12 semanas. Cuando hablamos de un esguince en un ligamento, puede ser cualquier cosa entre una semana a 8 meses, un injerto de ligamento de 2 meses a 2 años, es decir, cuando a mí me hacen por ejemplo, una reparación de un ligamento cruzado anterior, un hueso 5 semanas, 3 meses, cartílago 2 meses, 2 años, nervio 2 meses, 2 años. Por supuesto que aquí faltan muchas cosas como, por ejemplo, cápsula, bursa, etcétera. Pero lo importante es entender que dentro de todo, y esto es fundamental para la paz mental de la persona que está afectada, los tejidos tienen de alguna forma algunos lineamientos en cuanto a tiempo de lo que nosotros pudiésemos esperar para la recuperación. Y entonces, teniendo esto en cuenta, es cuando tenemos que pensar que la calidad de nuestros hábitos, comportamientos y la nutrición es el arma fundamental que nosotros tenemos para acelerar esto lo más que se pueda. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar a hablar ya específicamente de en qué cosas nosotros deberíamos enfocarnos em, en cada fase. ¿Ok? Entonces vamos a hablar en la primera fase de la recuperación, que es la fase de inflamación. Entonces decimos que la inflamación es crítica ya que activa el proceso de reparación. Pero hay algo importante. Un exceso de inflamación puede causar daño adicional. Estas estrategias ayudan a producir la cantidad adecuada de inflamación. ¿A qué nos referimos con un exceso de inflamación? Bueno, ya en el área afectada, vamos a pegarnos, por ejemplo, a la imagen que está acá en la diapositiva, una rodilla. Hay inflamación localizada en la rodilla, pero ¿de qué forma yo puedo? Es decir, tenemos que entender que esa inflamación debe estar ahí, porque esa inflamación está haciendo su trabajo. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo soy una persona que constantemente mis comportamientos, mis hábitos, mi nutrición propicia inflamación adicional en mi cuerpo, podemos llegar al punto de decir que hay personas que tienen inflamación sistémica, es decir, son personas que tienen niveles súper elevados de estrés crónico, son personas que duermen muy poco, son personas que básicamente no se preocupan por su estilo de vida, consumen alcohol, a lo mejor fuman, y su nutrición realmente necesita mejorar mucho. Entonces, a eso es lo que nos referimos cuando imaginemos que esta persona, que ya de por sí está inflamada, eh, le pasa una situación en una rodilla. Ahí es donde nosotros entendemos que el exceso de inflamación va a ser algo que va en la dirección contraria a la recuperación. Entonces, independientemente de cómo sea nuestra calidad de hábitos, comportamientos y de la nutrición, es importante que en fases de inflamación, en el caso de molestias, lesiones y dolores crónicos, yo tengo que comenzar a propiciar eh, la recuperación en forma de, por ejemplo, comiendo grasas antiinflamatorias. Por ejemplo, aceite de oliva, aguacate, aceite de pescado, linaza en semillas o en aceite, nueces y semillas, y consumir peces ricos en omega 3, lo que se llama peces de aguas frías, como trucha, salmón, incluso sardinas, etcétera, ¿ok? Que son peces que son ricos en omega 3. Aquí en nueces y semillas voy a hacer una salvedad que no me lo han preguntado, pero sé que lo van a preguntar.
El maní no es un fruto seco, el maní es una legumbre. Por lo tanto, el maní, el perfil de grasa es totalmente diferente a la almendra, por ejemplo, en el sentido de que es rico de grasa omega 6, que es grasa proinflamatoria. No quiere decir que el omega 6 no sea importante. Sí, pero para hacerlo simple, nosotros tenemos que alejarnos a propósito de consumir grandes cantidades de omega 6, como por ejemplo consumiendo maní. Entonces, el maní no entra dentro de este grupo de las nueces y semillas. Bien, ok, entonces, continuamos. Consumir menos cosas proinflamatorias, como por ejemplo aceites vegetales como aceite de maíz, de canola, aceite de girasol, que son aceites proinflamatorios debido a este tema de el balance entre omega 3 y omega 6. Alimentos ultraprocesados altos en grasas saturadas y grasas trans. La foto se explica por sí misma, todo lo que sea comida rápida, azúcares, empaquetados, eh, y un largo etcétera. Ok, creo que esto no tiene mayor explicación. O sea, estos alimentos son proinflamatorios y independientemente de qué tanto yo los consuma o no en mi día a día, eso es bastante dependiente de un contexto y es una conversación para otro día. En este contexto de la recuperación y de la nutrición para la inflamación, es importante entender que esos alimentos no me están ayudando, ¿ok? Todo lo contrario. Otra cosa que podemos implementar es el incluir hierbas y especias que controlan la inflamación. Por ejemplo, cúrcuma, polvo de curry, ajo, bromelina de la piña, esto consumirla en forma de suplemento, cacao, té y bayas. No me voy a extender acá, te voy a pedir que pauses la grabación y en el caso de los que estén esto en vivo, pues esta diapositiva se las voy a hacer llegar en formato PDF. Entonces esto lo pueden ver después con calma y tomar sus anotaciones, ¿ok? Pasamos a la siguiente etapa, la etapas de proliferación y remodelación. Entonces, importante entender algo. En etapas de la proliferación y remodelación, vamos a ir un poquito atrás y vamos a recordar a qué nos referimos con esto. La etapa 2 es cuando los tejidos dañados son eliminados, se construyen nuevos vasos sanguíneos y tejido temporal. La etapa de remodelación, tejido más fuerte y permanente, reemplaza al tejido temporal. En en pocas palabras y de forma simple, ¿a qué nosotros nos podemos referir con proliferación y remodelación? Bueno, ya cuando nosotros estamos en las etapas finales, por ejemplo, de la rehabilitación, cuando ya esas etapas en donde la inflamación bajó, ya a mí me han hecho durante un tiempo suficiente cualquier tratamiento pasivo, bien sea el fisioterapeuta, o mi ortopedista o mi traumatólogo, etcétera. Y entonces ya yo he recibido la orden básicamente de comenzarme a mover. Ciertamente todavía estoy limitado, ¿verdad? Pero ya yo estoy regenerando, ya la etapa de inflamación bajó. Esto también es bien específico, ¿ok? No, realmente no tenemos tiempo para explicar esto a profundidad, pero espero que de esta forma en que yo lo estoy explicando se entienda la idea. La etapa inicial de inflamación es cuando realmente nosotros no tenemos que para hacer otra cosa, sino descansar, hidratarnos y esperar básicamente eso, que la inflamación ceda. Después, cuando ya yo empiezo a buscar mis tratamientos pasivos, que empiezo a hacer terapias, etcétera, etcétera, es cuando nosotros nos referimos a proliferación y remodelación. Y entonces, ¿qué es lo importante acá? La ingesta calórica es la primera prioridad. El metabolismo puede aumentar entre un 15 y un 50%, por lo que necesitarás menos calorías que cuando entrenas intensamente, pero
más que cuando se está sedentario. ¿A dónde vamos con esto? Usualmente acá las personas cometen uno de dos errores. Comen como si estuviesen entrenando como siempre, ¿verdad? Es decir, no cambian en nada, por ejemplo, su intake, ¿ok? De su alimentación, o comen muy poco porque están entrenando menos. Y usualmente lo que ocurre más es lo segundo. Eh, Durante la recuperación, el cuerpo está invirtiendo energía, como ya mencionamos, en crear tejido nuevo, producción de colágeno, actividad inmunológica, reparación celular, remodelación de músculos, tendones, ligamentos, huesos, etcétera, etcétera. Es por eso, a eso es que nos referimos con que el metabolismo puede aumentar entre un 15 y un 50%. Entonces, por eso es que se hace fundamental empezar a tomar en cuenta este tema de la ingesta calórica. Cuando nos referimos a ingesta calórica, nos referimos a cantidad. Pero aquí dentro de lo que es la ingesta calórica, hay algunas cosas importantes como la cantidad de la proteína adecuada, este, como empezar a balancear un poco la grasa en razón de un tercio de grasas saturadas, tercio de monoinsaturadas y un tercio de poliinsaturadas. Nos podemos guiar bastante bien con lo que estábamos hablando anteriormente en la etapa de inflamación. Algo que nosotros decimos regularmente que es come el arco iris o eat the rainbow. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a propósito, propiciemos una mezcla diversa de frutas y vegetales en base a colores. Eso es lo que significa comer el arco iris o eat the rainbow. Es decir, comer frutas y vegetales amarillas, naranjas, moradas, púrpuras, rojas, verdes en distintas tonalidades, etcétera, etcétera, e ir propiciando esta variedad de colores en los vegetales. ¿Por qué? Porque, bueno, el color de los vegetales tiene mucho que ver con los minerales y las vitaminas, eh, micronutrientes y fitonutrientes que estos vegetales tengan. Entonces, para nosotros poder asegurarnos de que nosotros estamos consumiendo de forma equilibrada la mayor cantidad de vitaminas, minerales, todos estos micronutrientes, es que nosotros desarrollamos esta rutina de eh, consumir distintas variedades de colores e irlos rotando. O sea, por lo menos lo que yo hago con mis clientes es que yo les pongo esta estrategia de que, mira, o sea, semana uno te vas a enfocar en consumir vegetales y frutas amarillos, naranjas. Semana 2 te vas a enfocar en consumir rojos y morados. Semana 3 vas a consumir distintas variedades de verdes. Y la semana 4 de repente varías un poquito, mezclas y la semana 5 vuelves a la semana uno y así por el estilo. Esto, por supuesto que es más complicado de lo que se dice. Ahí entra un montón, de nuevo. Todo esto estamos hablando de forma general. Hablarlo de forma individualizada y en el contexto de cada persona es otro cuento. Pero bueno, aquí estamos hablando de lineamientos generales. Y finalmente, comer suficientes carbohidratos. Por supuesto que vas a necesitar menos carbohidratos que cuando entrenas, pero suficientes para apoyar la recuperación. Bien, ok, esto es importante. Aquí entonces vamos a hablar de suplementos y por eso es que yo tengo aquí el hashtag de Not Medical Advice. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es una recomendación. Yo sencillamente estoy mencionando de forma general algunos suplementos que se sabe que apoyan o pueden apoyar en el contexto de la recuperación de lesiones. Mi consejo profesional es que
todo suplemento que tú vayas a consumir lo hagas acompañado de un profesional médico. Yo, por ejemplo, en mi caso, en mi práctica como coach, yo tengo una red, vamos a decirlo así, de profesionales en medicina en los cuales yo me apoyo para hacer estas recomendaciones. Yo como coach tengo el entrenamiento básico para, por ejemplo, leer un laboratorio, unas analíticas, ¿verdad? Una hematología, un hemograma, etcétera, etcétera, y poder hacer recomendaciones de suplementos y leer esos valores desde un punto de vista funcional. Pero mi entendimiento sobre eso nunca va a ser igual al de un profesional en medicina, con experiencia. Entonces, yo salvo mi responsabilidad siempre diciendo esto, que cuando yo hablo de suplementos, yo no estoy tratando de dar una recomendación médica. Entonces, habiendo dicho esto, este, podría ayudar el suplementar con lo siguiente durante 2 a 4 semanas después de la lesión. Vitamina A razón de 10.000 unidades UI por día. Cobre, 2 4 miligramos por día. Fíjense que ni siquiera estoy hablando de la variedad en el caso del zinc y el cobre. Estoy siendo bien general. Vitamina C de 1 a 2 gramos por día. Zinc de 15 a 30 miligramos por día. Algunos otros suplementos que han mostrado beneficios incluyen la arginina, HMB, glutamina, enzimas proteolíticas, ¿ok? Bien general, consulten esto con su médico, con un médico, no en Instagram, no en TikTok, médico, un médico que ustedes confíen, porque acá lo que les estoy tratando de dejar es que la suplementación, como en todas las cosas, puede aportar, pero la suplementación tampoco es sustituto a unos buenos hábitos, una buena calidad y cantidad de sueño, una buena hidratación, unas buenas prácticas de recuperación y una nutrición robusta. Los suplementos son esos, suplementos. Bien, entonces, en resumen, vamos a hablar de los 5 pilares fundamentales de la nutrición en el contexto que estamos hablando. Como ya hemos dicho, la nutrición juega un papel fundamental. Vamos a hablar paso por paso o pilar por pilar, mejor dicho. El pilar número 1 es comer suficiente. Es importante equilibrar la ingesta de energía, incluso refiriéndonos a energía calorías, incluso si los niveles de actividad disminuyen debido a una lesión. Las demandas del cuerpo, las demandas energéticas siguen siendo altas por las razones que ya explicamos. Consumir suficientes calorías aseguran que el cuerpo tenga los recursos necesarios para recuperarse. El pilar número 2 es la proteína. La proteína, en el caso de los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, es el rey de la recuperación, eh, y es especialmente crucial para la reparación y regeneración de tejidos. No vamos a hablar de cantidades acá, pero sí es importante entender que los objetivos adicionales de la proteína es preservar la masa muscular, ¿verdad? Preservar todas las funciones para los cuales son utilizadas las proteínas regularmente en el cuerpo, aparte de reparar tejidos y acelerar la regeneración. Punto número 3, el manejo inteligente de la inflamación. ¿Cómo hacemos esto? Con este, los, los perfiles de las grasas que consumimos, entendiendo que la inflamación no es el enemigo, es parte de la curación, pero es importante mantenerla en balance. No es correcto pensar en intentar eliminar completamente la inflamación, pero sí hay que modularla, ¿ok? No suprimirla. Por eso también este consumo yo siempre le digo a mis clientes este tema de cuando comenzamos a tomar antiinflamatorios y todo eso, eso hay que, de nuevo, individualizarlo según el contexto de cada quien, porque bueno, también
tenemos distintos umbrales de tolerancia al dolor, pero siempre es importante tener en cuenta que hay que modular, no suprimir la inflamación. Número 4, los micronutrientes. ¿Para qué? Para la reparación. Cuando me refiero a micronutrientes, atacamos esto desde dos frentes. El primer frente, hablamos de comer el arco iris y de Rainbow, ya te mostré esta estrategia para comer vegetales y frutas de distintos colores de forma este, ciclada, vamos a decirlo así, variada. Esto no tienes que hacerlo de esta manera. Tú sencillamente puedes comprar 4 o 5 variedades, colores diferentes semanales y comerlas en el día a día. O sea, yo sencillamente hago esto de los ciclos de los colores o de las tonalidades, porque es una forma como de trabajar. Y ojo, por supuesto, esta es una estrategia avanzada, ¿ok? Si tú, por decir, no eres amigo de los vegetales, bueno, comienza consumiendo vegetales que tú toleres más. O de repente un, dos o tres variedades vegetales que a ti te gusten. Y poco a poco vas incorporando los demás. Pero sí es importante llegar a un punto en el que tú consumas la mayor cantidad de variedad en cuanto a colores de vegetales posible. Y esto no solamente en este contexto de la recuperación de lesiones, sino en general. ¿Por qué es importante esto? Bueno, eh, y el otro frente, perdón, hablamos de los suplementos como vitamina A, vitamina C, zinc, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Bueno, apoya el sistema inmunológico. Un sistema inmunológico robusto es esencial para una sanación, una regeneración y una recuperación efectiva. Nutrientes como la vitamina A, el zinc y la vitamina C pueden fortalecer la función inmune durante la recuperación. Y el último em, pilar es las grasas saludables, específicamente omega 3. ¿Qué beneficio nos aporta esto? Regulación inflamatoria, soporte inmune, recuperación, gestionar la inflamación estratégicamente. Es importante debido a lo que ya mencionamos, este proceso natural de sanación, modularla, no eliminarla. Los suplementos y alimentos y suplementos antiinflamatorios eh, ciertamente apoyan en este proceso. ¿Ok? Bueno, em, llegamos a la fase de las preguntas, pero algunas palabras finales acá. ¿Ok? Es importante entender que cuando existe esta lesión, esta incapacidad, este impedimento, este dolor crónico que no nos deja funcionar, nosotros tenemos que comenzar a ver esto como un proceso biológico que requiere recursos. Más allá de los tratamientos, más allá de todo lo que nosotros hagamos de la parte médica, más allá también de todo el tema de la frustración, de las emociones, del fastidio que esto nos produce, es importante que nosotros veamos esto como un proceso biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos influir de forma positiva. Yo entiendo que es muy difícil no ver una lesión como el fin del mundo, pero con la nutrición nosotros podemos influir en esto, ¿ok? Cuanto mejor nos alimentemos y más recuperación propiciemos, menos probabilidades vamos a tener de tardarnos tardarnos más de lo que deberíamos. Recuerda cuando te mostré los procesos de sanación de los tejidos y el tiempo, de lo que realmente debería y podemos volver más rápido a lo que amamos hacer. Eh, También es importante entender que el tema de la recuperación funciona por etapas, ¿ok? Y en cada una de estas etapas que también te las mostré, la nutrición hace lo suyo y es importante de tomarla en cuenta. Cuando yo entiendo, de nuevo, el principio de carga versus capacidad, que si tú estás viendo esta grabación,
te la voy a dejar en los comentarios. Y combino eso con estas ideas generales de nutrición y los 5 pilares fundamentales de la nutrición para la recuperación. Lo que yo estoy tratando de hacer es armarte a ti con las herramientas fundamentales y realmente poderosas que tú tienes para tomar control de tu proceso de recuperación. Entonces, espero que te tomes esto en serio, espero que em, cuando veas este y el otro video te surjan dudas y preguntas, me puedes contactar que yo con todo gusto las voy a responder porque mi intención principal con esto es guiar y ayudar a las personas para que puedan recuperar su libertad y puedan salir del dolor y aprendan a tomar el control de su nutrición. Vamos ahora entonces a parar la grabación y vamos a las preguntas.